Bienvenidos al Cinematógrafo. Hoy vamos a hablar de Guardianes de la Galaxia, el último cómic adaptado por la factoría Marvel. Y además vamos a hablar de la película que todo el mundo habla y va a hablar por mucho tiempo, que es Relatos Salvajes, la nueva película de Damián Cifrón. Y junto con eso tenemos además una entrevista con el director del Tercero, una audaz película cordobesa de Rodrigo Guerrero. Quédate con nosotros. Estos son los avances. Relatos Salvajes, la nueva película de Damián Cifrón. ¿Qué te pasa, hermano? Guardianes de la Galaxia. En este caso la dirige James Gunn. Aquí estamos con Rodrigo Guerrero, es el director del Tercero, su segunda película. Puede ser lo más cercano que lleguemos a la paz. Linda forma de morir. ¿Trabajo o placer? Las dos cosas, espero. Dale, salame, móvete. ¿Qué te pasa, hermano? Buenas noches, ¿uno solo? Creo que sos buena para las matemáticas. Tras su paso, entre comillas, muy exitoso en Cannes, más allá de que realmente fue así, hubo una extendida ovación cuando terminó la película y un festejo constante durante las pasadas que tuvo la película, aunque también tuvo sus silbidos, y después de pasar por Cannes, por pasar por Mirta Legrand, la mayor parte de sus miembros del staff de la película Relatos Salvajes está por llegar, porque no se sabe ahora si va a estrenar o no se estrena, pero se va a estrenar inmediatamente este nuevo film de Cifrón, que es una especie de acontecimiento de la industria argentina, como una especie de el canon por donde el cine argentino debería ir, puesto que es una apuesta enorme. La película está dividida en 6 capítulos, podríamos decir que son cortos unidos por una idea en común que creo que tiene que ver con el estallido de la violencia y con un clima generalizado de violencia que me parece que remite al menos a un imaginario del clima generalizado de violencia en Argentina, que habría que discutir, me parece a mí, y que detrás de esto la película juega con diferentes modalidades de catarsis de esa violencia. Algunos episodios son más logrados que el otro, uno tiene que ver con un personaje que está en un avión y todo el avión de algún modo es secuestrado por alguien que de algún modo tiene que ver con todos los personajes del avión. Para mí eso es lo más interesante. Alguien damnificado durante la historia de su juventud por cada uno de los integrantes de ese avión. Exactamente. Y que tiene, me parece que hay una decisión buena ahí, que el paternoster, como se llama el personaje, quedan fuera de campo. Me parece que esa es una buena decisión y la resolución es graciosa, si se quiere. Y luego la densidad empieza a cobrar cabida en la película, ¿no? Un personaje, segunda historia, donde transcurre en un bar. Ahí ya hay una indicación clara sobre cómo se está imaginando, o al menos qué idea de política se tiene. Hay alguien que va a ser asesinado, el que es asesinado no es cualquier asesinado. Tenemos después una tercera historia que es una especie de odio de clases vinculados a alguien que va manejando un automóvil en el medio de la nada. Claro, es como si, como vos decís, si al principio fuera el planteo, la presentación, algo cómico, la idea de la violencia salvaje, como su título lo indica, algo gracioso o irónico llevado al extremo, y después como si fuera cobrando una necesidad explicativa, ¿no? La violencia y una lectura social, política, moral de la situación. Hay muchas entrevistas donde donde Cifrón se esfuerza en decir que él no tiene ninguna intención política en relación a la Argentina actual, a los problemas contemporáneos,
que él piensa cada anécdota en términos solamente cinematográficos. Independientemente de lo que él responda o no, hay algo que uno puede leer, más allá si la intención se condice con la película en sí misma. Digo, no me importa qué contesta Por un él. lado, claro que no importa, aparte de las películas no son autónomas en algún sentido. En algún sentido sí, claro. Entonces está más allá de qué intenciones tiene. Yo creo que la película en sí, hay una cosa, en línea general, es una película reaccionaria desde el punto de vista político. ¿Por qué? ¿Por qué decís Creo que reaccionaria? es reaccionaria por muchas razones. Primero porque es una película que se hubiera hecho en el 2001, donde había un clima de que se vayan todos, donde había una desconfianza del orden político general. Es una película ideal. De algún modo para mí es el retorno de lo reprimido de aquel entonces vuelve a estar ahora, ¿no? O sea, todos los que están en instituciones y por ende Son están odiados. cercanos al gobierno, al Estado, son odiados porque representan esa maquinaria opresora sobre el Exactamente. individuo común y corriente que se llena de bronca. Exactamente. ¿No? Por eso Representaban en Darín, en qué sé yo. Por eso digo que es reaccionario en ese sentido. Bien. Pero para mí el problema es cinematográfico. ¿Por qué? O sea, yo digo que en principio es una película que la concepción general es de sketch. ¿Mm? Como televisiva, Como decís televisiva, nada más que es a gran granel. Entonces tiene una especie de poder material, efectivo. Efectista, ¿sí? Y así. todo está pensado en cuanto al remate, que eso es muy televisivo. O sea, vamos a contar algo y el remate es lo que tiene que dar el efecto Bueno, final, de ¿no? hecho, Cifrón se mueve muy bien en términos televisivos y de serie y ha sido como muy conocido por los simuladores, Hermanos y Detectives, Claro, y por la resolución esta a es corto plazo. Esta sería un poco la sospecha que a mí me da la película. Es como yo tendría la idea que el film simula ser gran cine, pero que en realidad es una película, no quita que esto no significa que Cifrón no tenga cierta habilidad para pensar ciertas cosas. Hay un exceso de planos ampulosos, ¿no? Por ejemplo, hay uno que lo recuerdo muy bien, desde la alcantarilla se lo ve a Darín en un contraplano, ¿no? Sí. Hay un contrapicado de la Sí. cara de Darín, se lo ve desde abajo. O sea, constantemente hay una búsqueda de mirá cómo pongo la cámara. Mirá ¿no? cómo sé poner mirá la cómo cámara. pongo esto, mirá cómo pongo aquello. Yo creo que en este sentido la película es una película donde se sostiene en su efectividad, en sus efectismos, que se vuelve efectividad, pero que creo que hay que prestar atención hasta qué punto es una gran película. Se nota en varias escenas este problema, ¿no? Me parece que esto que decías al principio, desde Cannes a Mirta Legrand, ¿no? Hay un recorrido que no deja de ser gracioso y no deja de ser real, ¿no? Porque está pensada para todo público y está bueno que eso sea así. Digo, no me estoy quejando de su intención populista o que sea una película eso para atrapar a la gran mayoría. Eso me parece que está No, buenísimo. eso es genial que las películas tengan voluntad de pueblo, ¿no? Yo, en lo cinematográfico, te estoy escuchando y lo estoy pensando. Yo lo que no puedo dejar, lo que me impactó así inmediatamente apenas salí de la sala, bueno, fue el aplauso homogéneo. Era una van premiere, había muchos críticos. El aplauso homogéneo, la buena recepción que tuvo. Y para mí, y a mí me desilusionó, me pareció absolutamente carente de amor. O sea, ningún personaje tiene un vínculo amoroso ni con el mundo, ni con ellos, ni... Pero no porque necesite la película edulcorada con un final es una película lindo. de una misantropía de alto grado, ¿no? Hay un desprecio por todos los personajes son despreciables, incluso Bombita, digamos, que es el Bombita Darín, que es donde me parece que el espectador puede llegar a tener mayor cercanía. Y cuando hay una historia que eventualmente podría invitar a algo más inteligente, también se decide por el trazo grueso, que es la historia donde está Oscar Martínez, donde tiene que ver con el hijo de Martínez, un millonario, atropella a alguien y lo meten al jardinero como que cubra su lugar para que jurídicamente lo salve, hay toda una negociación espantosa. Pero me parece que esa es el momento de una de las historias donde quizás tiene mayor potencia. En líneas generales. De mayor ambigüedad, quizás, ambigüedad. No es una película mala, tampoco es eso, pero yo creo que es una película que hay que pensar porque... genera como un aplauso inmediato y por ahí... No sé si está tan bueno. ¿Qué se está aplaudiendo? Claro. Esa es la pregunta. Y yo creo que pensar que este es el cine argentino, el antes y el después, es un error conceptual absoluto. Creo que hay 2 o 3 películas argentinas recientes, Fábula,
dos disparos de Martin Rechman, Jauja de Lisandro Alonso, que me parece que es el cine que Argentina es Roger, mucho más interesante. ¿En Cannes silban cuando no les gustan? En Cannes la película fue silbada por un sector minoritario de la crítica en la función de críticos o de prensa. Pero así se manifiestan los críticos cuando no les gusta algo, sí, silban. Así. Pero más allá de eso, la película tuvo una buena recepción y acá la va a romper. Sí, es una película, yo no sí, le quiero la que le gente vaya. la está esperando. Yo no quiero que le vaya mal, al mismo tiempo quiero decir esto, ojalá le vaya bien. Por supuesto. Pero me parece que hay que discutirla, fundamentalmente hay que discutirla. Es una película que hay que discutirla tanto ideológicamente como formalmente. De hecho, es ahí donde hay que plantear la discusión, en la intersección. Relatos Salvajes está, ojalá podamos tener por allí la posibilidad de ver algún relato amable. Filmame esto, Néstor. ¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad. ¿No? ¿Dónde está la violencia? Hey, go, man. No problem at all. Se estrenó la última película de la factoría Marvel, que se llama Guardianes de la Galaxia. En este caso la dirige James Gunn y la protagoniza un actor más conocido por la comedia que se llama Chris Pratt. Trabaja Zoe Saldana, Benicio del Toro, Glenn Close y están en algunos papeles menores, siendo ellos figuras destacadas. No voy a contar mucho el argumento porque es una película de superhéroes, pero en este caso lo fundamental o lo particular es que son 5 seres muy diversos, provenientes de diversos planetas también, que se encuentran en un punto del universo por casualidad. O sea, es una película que, si bien es de superhéroes, es una adaptación de un cómic y por ende tiene una narrativa clara entre el bien y el mal, elude un poco esta dicotomía y los personajes se empiezan a relacionar a través de accidentes, del azar, de cuestiones menores. Una música conecta con un recuerdo. Ese detalle hace que se genere un encuentro entre otros 5 protagonistas, entre los otros 5 miembros del equipo. Y la película, así, como quien no quiere la cosa, es como si se fuera formando en un ritmo muy fluido, muy agradable, muy ameno, que pareciera no decir ni querer nada importante. Viste que siempre las películas de cómic quieren o salvar el mundo o tienen una misión súper importante que cumplir. Ellos parece que a los tumbos van construyendo la película. Y de alguna manera es una película carísima, con un altísimo presupuesto, pero que emula a las películas de género de clase B. Un lindo homenaje, y si no es homenaje, es una película absolutamente agradable. Se llama Guardianes de la Galaxia y está en las carteleras. Recordá que nos puedes encontrar en Facebook, que estamos como El Cinematógrafo, programa de televisión. Ahí nos puedes dejar tus críticas, comentarios, pedidos, sugerencias. Y también si te perdiste algún programa podés verlo por YouTube porque los colgamos en la web, lo buscas así como El Cinematógrafo TV. Y además todos los viernes salimos por 360, salimos para todo el país, viernes 11:30 de la noche. Quiero agradecer especialmente a Mirano Makeup Studio, que es quien nos maquilla, y a Tienda Sixo, que es quien viste a Roger. Y ahora te quiero invitar, porque en el próximo bloque le hacemos una entrevista a Rodrigo Guerrero. Él es el director del Tercero. Es una película cordobesa audaz para Córdoba y audaz para la Argentina. Mira esta entrevista.